Traders, muy buenos días con Marcelo, el Fonsi Master acá, y también tenemos Jiménez. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana. Primero le quería decir muchas gracias a Juan Diego Sierra.arte. Ahí pueden ver un cuadro que él hizo, seguramente lo ven ahí en la pantalla, que es algo espectacular. Si ustedes quieren, lo hizo completamente gratis para mí. Juan, muchas gracias. Algunos de ustedes que de pronto quieren un cuadro, también le hizo uno a Sebas, que fue uno de un toro, yo iba a decir león, de un toro. Entonces solo quería decir gracias. Vayan y búsquenlo en Instagram si quieren que les haga algo, porque quedó espectacular. Para los mercados, generalmente en Estados Unidos los mercados fueron positivos, pero internacionalmente generalmente negativos. La cosa más importante en esta semana era el hecho que la variante Delta, la cepa, las diferentes versiones, vamos a decir, de la coronavirus que está empezando a expandir, y empezaron otra vez a encerrar, a hacer toques y queda. Y eso obviamente está empezando a cambiar la expectativa de lo que piensan la gente que va a ser la reapertura. Todavía la mayoría de la población todavía no está vacunada, entonces obviamente dicen que te deberías estar vacunado para protegerte, para que ellos puedan permitir abrir todo. Entonces eso es principalmente lo que pasó esta semana. Por eso también estamos viendo el disparo, la subida de todos los precios, porque como tenemos el cierre o los problemas, vamos a decir, con las cadenas de la cadena supply chain, cadena de soporte. No, es... Voy a hablar bonito español. La cadena de productos, vamos a llamarlo, donde algo tiene que venir de China o de Alemania, ¿de acuerdo? Como eso se está rupturando y no hay tantos productos, como les expliqué en los últimos videos, tanto como que el dólar se está devaluando, obviamente sin los productos, demanda y oferta, menos producto, más alto el costo para el producto. Afuera de eso, los mercados, como les comenté, en Estados Unidos generalmente positivos, mercados en Europa generalmente negativos, con España siendo el más negativo que todos. En Latinoamérica tenemos la mayoría de los mercados también negativos. Siempre quiero decir la República Socialista de Argentina, pero no. Bueno, felicidades en la Copa América, ¿no? Ahorita van a jugar a las 7 en una hora, entonces para todos mis argentinos, espero que gane Brasil. No me matan en los comentarios, ¿no? Pero soy fiel al juego bonito, gente. También África, en Medio Oriente, generalmente negativo, con Arabia Saudita ahí tomando el premio del más negativo que todos. Y en el Oriente, Hong Kong, negativo más que todos también, en un poquito más de negativo, 3.50%. Bitcoin y otros criptos, otro fraude que está empezando a salir ahora. El Departamento de Justicia arrestó, condenó un señor de Suecia por 15 años en la cárcel por robar 16 millones de dólares en una fraude de criptomonedas. Esto, por ejemplo, no lo ven en lugares, por ejemplo, como futuros y acciones. Esa es la razón que yo siempre les digo. No es que no pueden hacer dinero con el Bitcoin, obviamente va a subir y bajar, como yo siempre les he dicho, pero como no tiene regulación, estas cosas suelen pasar, y hasta en países como Canadá, por ejemplo, cuando le robaron millones y millones de dólares de una bolsa. No es países como Colombia o Nigeria o Pakistán, ¿de acuerdo? Son de países de primer mundo también. Entonces tengan mucho cuidado por si se van a meter en esos mercados. Afuera de eso también había un diamante que era 101.38 carats, quilates, que se compró con los criptos, que era la primera vez que había una compra de ese tamaño tan alto, que es algo obviamente interesante por el hecho de que además que tenemos en un lado el tema de la regulación y el miedo y todo, porque mira, por ejemplo, que como los analistas estaban diciendo que iba a llegar a 100,000 este año por el disparo, mira que por ejemplo ahora se está empezando a recuperar, pero no sigue subiendo tan rápido como todo el mundo pensó que iba a ser.
Pero a la misma vez tenemos otro lado, por ejemplo, que tenemos esta noticia de personas comprando diamantes con criptos. Entonces a la misma vez tenemos los criptos entrando más como al mercado principal que todo el mundo lo está usando. Entonces vamos a ver ahí si los dos van a seguir o si uno gana el otro, va a ser muy interesante. Afuera de eso, el Bitcoin para la semana, no hay tanta volatilidad esta semana, solo subió 1.60%, llegó a un poquito menos de 34,000, además que todavía está positivo 17.05% para el año. En los commodities tenemos principalmente una situación donde en la mafia del petróleo, que es el OPEP, no se pueden poner en acuerdo para poder subir la producción o cortar la producción. Por eso tenemos una situación donde el petróleo bajó un poquito porque United Arab Emirates, que no sé cómo decirlo en español, el país donde está Dubái, ellos no querían estar de acuerdo para poder subir la producción o cortar la producción. Entonces, sí, es para cortar la producción. Entonces ellos básicamente van a producir más petróleo. Obviamente más petróleo significa que el precio va a bajar y eso es lo que pasó principalmente con los mercados de petróleo esta semana. Sí vimos un poquito de volatilidad con el tema de los metales preciosos. El oro subió 1.15%, llegó a 1.808 y la plata bajó 1.25% a 26.21. Una belleza porque bajó. Ahí el Fonsi y Chavarri están viendo las posiciones que estoy poniendo ahí en la plata. Ahí les debo ese video. Pero ahorita se recuperó bastante rico, entonces vamos a ver si puede seguir subiendo. Noticias financieras y banqueras. La Oficina Congresional del Presupuesto está diciendo que vamos a tener un déficit en Estados Unidos de 3 trillones de dólares, que es 33% más alto de lo esperado el año pasado. Y ahora el déficit que vamos a tener este año es básicamente 13.4% del tamaño de la economía en Estados Unidos. Y eso solo es este año. Imagínate los otros años también, ya que la cantidad de deuda que tenemos en Estados Unidos es más o menos 130% del tamaño de la economía. Y si ustedes se acuerdan la lección que yo les dije, en cualquier momento que un país llega a 100% del tamaño de la economía en deuda, ahí es cuando empiezan los problemas. Obviamente Estados Unidos es un caso especial porque es el imperio del mundo, la moneda reserva federal del mundo que todo el mundo usa, pero todavía 130% es bastante alto. Banco de Australia, el Banco Central ahí también en las noticias financieras y banqueras están diciendo que van a dejar sus intereses en 0.1%, además que van a invertir menos dinero en la economía. Acuérdate lo que está pasando por el tema del COVID, que todas las economías del mundo están inyectando más y más dinero, afuera de que todo es deuda. Para mí lo están haciendo en propósito para causar la crisis financiera que necesitamos para el nuevo sistema financiero, como el gobierno coin que les he dicho. Las aplicaciones para hipotecas en Estados Unidos bajó 1.8% la última semana, que reportaron el miércoles, y eso es su nivel más bajo desde los principios de 2020. Entonces, esto no quiere decir que ya estamos empezando a ver el efecto de la subida de precios. Y una cosa muy interesante, por ejemplo, también, Starbucks no me pagó para esa publicidad, pero el tamaño de Starbucks lo llaman 20, el más grande, por una razón, ¿de acuerdo? 20 onzas es lo que significa un grande en Starbucks. Eso es 590 mililitros. Mira lo que me encontré acá, que aquí en Colombia están vendiendo en solo 500. O sea, ¿se acuerdan? No sé si ustedes vieron la foto que yo subí en Instagram de las bolsas de los chips, de las papas fritas que tú compras ahí en las bolsas. Lo que están haciendo es reduciendo el tamaño de los productos para no tener que subir los precios por el tema del costo de la producción, que está subiendo bastante. ¿Sí ves? Entonces ya las empresas están empezando a estar afectadas también, y como ellos no quieren subir los precios porque los costos de ellos están subiendo, lo que hacen es que te dan menos producto al mismo precio. Eventualmente llega un punto donde tienen que subir los precios, que yo creo que ya estamos llegando ahí, porque en mi opinión, además que el gobierno de Estados Unidos está reportando que la inflación es 5 pico de por ciento, en mi opinión está en 30-40% actualmente. Y esa es la razón que tienen que reducir el tamaño del producto, porque si sube el costo de 30%, ¿qué es lo que hacen?
lo bajan el tamaño. Ahí, por ejemplo, si yo les hago el cálculo, 90 mililitros, que es lo que lo cambiaron, eso es 15%, que reducieron el valor del producto que antes estabas comprando por mucho más. Wells Fargo el jueves reportó, que es uno de los bancos más grandes de Estados Unidos, reportó que ellos iban a cerrar las líneas de créditos personales en las semanas que vienen y no lo van a seguir ofreciendo. Esto seguramente tiene que ver porque ellos pueden ver lo que va a venir de la crisis financiera que va a venir, entonces no quieren tener ese riesgo en su contabilidad, como ellos ofrecen eso como un banco. Afuera de eso, también los intereses de los tesoros bajaron por su cuarto día el jueves. Esto tiene que ver con el hecho de que como las personas están intentando invertir en las cosas menos riesgosas, ¿cierto? Bitcoin, además que supuestamente va a llegar en 100,000 mañana, como todos los analistas dicen, se clasifica como un patrimonio, un asset riesgosa. Entonces mira que vendieron eso. Entonces lo que pasa es que muchas personas están vendiendo estas clases de activos financieros más riesgosos e invirtiendo en el dólar. El dólar sube y mira lo que pasó con las acciones. Y ustedes vieron esa caída que tuvimos esta semana. Eso es lo que pasa. Después las personas quitan el dinero de la bolsa porque una acción tiene volatilidad, es más riesgoso que invertir en el gobierno de Estados Unidos. Según ellos, en mi opinión, realmente es un riesgo grande porque Estados Unidos va a tener un problema. Pero después esa es la razón que la bolsa empieza a bajar. ¿Sí ves cómo funciona la dinámica? Y afuera de eso también, como les comenté al principio, la cosa más importante en este momento son las cepas o las variantes nuevas del COVID, que supuestamente son más peligrosas. Entonces eso tiene ahora el sentido para los inversionistas que la economía no va a crecer tanto como antes porque no se pueden abrir todo como esperaron antes. Noticias económicas. El PMI, que es el Purchasing Managers Index en Europa, llegó a su disparo más alto en 15 años. Significa que Europa de pronto se está recuperando un poquito más rápido de lo esperado. Y también el sentimiento de Alemania para el consumidor llegó a su punto más bajo desde enero. Entonces Alemania están empezando otra vez con los toques y queda por estas variantes del COVID y obviamente si el consumidor no sale a gastar, eso es un problema bastante grande para estas compañías más avanzadas o más desarrolladas. Creo que el término políticamente correcto es industrializadas. Además que no lo dije bien en español, creo que me entienden. Porque la mayoría del tamaño de una economía como Alemania o España o Australia o Estados Unidos es el gasto del consumidor. Estados Unidos está casi en 70%. Entonces Alemania, la cuarta economía más grande del mundo, la economía más grande de toda Europa, que realmente es el motor de la economía de Europa, si el consumidor ya no tiene el pensamiento de gastar tanto o les da miedo a gastar, ¿qué va a pasar con la economía de Alemania? Que después va a empezar a expandir a la economía de Europa. ¿Sí ves cómo funciona? Entonces tenemos una situación donde estábamos empezando a recuperar, pero ahora ya se está mermando por lo que está pasando con el COVID. Noticias de economías también. Tuvimos un bajón en los reclamos de los desempleos en Estados Unidos. Lo esperado, disculpa, era al revés. Había una subida de lo esperado. Entonces estaban pensando que iban a reclamar 350,000 personas los beneficios de desempleo y actualmente llegó a 373,000. Y esto es, acuérdate del último número de desempleo que actualmente subió a 0.59% en vez de 5.8%. Y si no vieron ese video que yo les hice sobre la crisis de desempleo en Estados Unidos, para entender la crisis que tenemos en este momento, va y véalo porque realmente les explica muy bien con lo que está pasando sobre la economía en Estados Unidos y el tema de los precios, porque no solo se está devaluando el dólar, tenemos el problema con las cadenas de los productos, ¿cierto? Pero encima de eso no tenemos los trabajadores que soportan los productos y los servicios también. Y estas tres cosas es lo que está haciendo un tsunami de inflación. Yo diría que la devaluación del dólar es principalmente la razón, pero obviamente eso está por encima de eso también.
Microsoft el martes en las noticias corporativas se disparó casi 5% después que el gobierno de Estados Unidos bajó el contrato que ellos firmaron con Microsoft. Acuérdate que esto tenía que ver con el expresidente Trump, que él tenía una guerra contra Jeff Bezos y Amazon. Entonces supuestamente había unos chismes ahí que él fue la persona que influenció al gobierno a decidir darle el contrato de billones y billones de dólares a Microsoft y no a Amazon. Afuera de eso también hay una acción nueva en las acciones de memes que se llama B-Square Corp, que es básicamente una compañía que tiene servicios de software de computadores, y ellos se dispararon 77% después de que habían una información ahí en Reddit, en el foro de los Wall Street Bets. Y en las noticias del comercio, las exportaciones en China también están empezando a tener un poquito de problemas. Esto de nuevo es otro indicador de lo que está pasando con la economía, porque acuérdate que China fabrica la mayoría de las cosas que van en el mundo, especialmente para ustedes por ejemplo, Latinoamérica. Entonces ellos están teniendo el crecimiento de esta cepa de la Delta y los otros también. Los productores de champaña en Francia tienen un problema con una nueva ley en Rusia. Si ustedes no saben, esto es algo interesante porque ellos pusieron un marco de registro del nombre de champaña. Entonces, si ellos no fabrican este vino que tiene las burbujas como vino con gas, vamos a decir, ¿cierto? Si no viene de esta ciudad, de esta zona de Francia que se llama Champaña, no lo pueden llamar champaña. ¿Sí? Entonces, si alguien en Estados Unidos o Chile o Argentina lo fabrican con espuma, el vino no lo pueden llamar champaña, lo tienen que llamar champaña con espuma. Entonces, Rusia está pasando una ley diciendo que ellos tienen que poner las palabras champaña con espuma, vino con espuma, en adicional de llamarlo champaña, y obviamente los productores ahí de Francia se están poniendo bravos porque es su marca, etcétera, etcétera. Y afuera de eso también, la República Comunista de la Unión Europea quiere poner un nuevo impuesto de carbón para poder salvar el clima, y esto está causando unos problemas porque están tratando de poner este impuesto en los productos que entran a Europa, pero una cosa muy chistosa e interesante es que no quieren poner el impuesto para los jets privados. ¿Qué tal? Porque la crisis del ambiente es tan grave que las personas ricas no nos tienen que pagar. ¿Sí ves cómo funciona? Típicos socialistas. Afuera de eso, en la tecnología, Square, que es una compañía un poquito similar a PayPal que procesa pagos, van a empezar a tener unas billeteras del Bitcoin. Esto fue después que un senador de la izquierda que se llama Elizabeth Warren dice que el mercado de cripto puede tener unos problemas para el consumidor. Y esta es una de las razones ahora también que hay, si ustedes han visto un poquito más movimiento con la regulación contra el Bitcoin, porque como la izquierda ahora controla la mayoría del gobierno de Estados Unidos, ellos no les gustan que no pueden controlar el tema del dinero. ¿Sí ves cómo funciona? Para pensar, ahora que ustedes pueden pensar un poquito más allá. Noticias de inversiones. Didi, que es la compañía básicamente del Uber de China, se fracasó más de 25% en el premercado el martes después de que China dice que van a investigar la compañía para poder investigarle el tema de la seguridad de la empresa. No sé si ustedes están viendo en China como ellos están investigando todas las compañías grandes de seguridad, de tecnología. Por ejemplo, Jack Ma, que era el fundador de Alibaba, no hemos escuchado de él, ¿cierto? Entonces, parece que ellos están empezando a poner un poquito de control en las compañías de los países de ellos, del país de ellos, para no soltar el control que ellos tienen en la economía. Noticias políticas. La República Comunista y Socialista de España está proponiendo una ley nueva, que es una ley de crisis, de una emergencia de salud, donde si ellos tienen otra crisis de salud, que te pueden quitar tu propiedad y cosas personales para el mejoramiento de la sociedad, obviamente. Y eso es algo sensible porque obviamente si hay otro tipo de situación, como por ejemplo como el COVID, pueden entrar y quitar tu propiedad porque no te vacunaste. Te tienes que vacunar para el mejoramiento de la sociedad. ¿Sí ves? Afuera de eso, Trump está anunciando una demanda
que se llama Class Action, que es una demanda federal grande en Estados Unidos contra los dominadores del sistema global, Facebook, Twitter y también Google, por la censura que él le hicieron a él. Y también como es una demanda más grande, compañías y personas también, el gobierno se puede juntar a la demanda contra estas compañías porque él está diciendo que le está quitando su derecho de libre hablar, no, se dice expresión, de libre expresión, que ellos no lo pueden censurar porque eso lo protege la Constitución en Estados Unidos. Y en noticias internacionales, los casos globales del COVID han llegado a 184 millones de personas. Rusia e Indonesia llegaron a tener unos muertos más altos, un récord de los muertos más altos lastimosamente por esta enfermedad. También India solo ha tenido 400,000 muertos, que es el segundo más grande después de Estados Unidos y también Brasil. Estados Unidos está en 621,000 muertos, mientras que Brasil es 500,000. Y afuera de eso también el COVID-19 es el cuarto más común de muertos en el mundo ahora con otras enfermedades. En Francia están pensando a poner vacunas mandatorias para poder asegurar que las personas empiezan a vacunar porque no han tenido buenos resultados con el tema de las vacunas. Y también en Japón, donde van a tener los Olímpicos, tuvieron que quitar el permiso, vamos a decir, que personas iban a venir a ver los Olímpicos en personas por el hecho de que tienen ellos también este disparo de los casos de una de las variantes. Y Lituania, en Europa, van a construir un muro con la frontera con Belarus que va a costar un poquito más de 581 millones de dólares, perdón, 5,810,000, porque están diciendo que el gobierno de Belarus está consiguiendo inmigrantes de África y mandándolos por la frontera para poder hacer algo malo ahí en el país de Lituania. Y también en las noticias interesantes de esta semana, o interesantes no, las cosas interesantes y los desastres naturales, tenemos una situación donde en la temperatura en un valle en Estados Unidos, que es en California, que se llama Valle del Muerto, llegó a más de 100 grados y está cerca a hacer un nuevo récord también en un pueblo en Canadá que se llama Lytton, que llegó a más de 48 grados centígrados, que es un récord de calor ahí en Canadá. Y ellos están teniendo, si ustedes no sabían, esos problemas no solo con la sequía, ahora con el calor y ahora encima de eso con los grillos. ¿Cómo era la? Saltamontes. Entonces estamos teniendo una tormenta perfecta para el tema de la comida, porque la sequía, no tienen agua para crecer los productos de frutas y todo tipo de cosas, trigo. Después encima de eso tenemos algo donde están en récord calor en esas zonas también. Acuérdate que lo que yo les dije, que después que llega a un calor tan alto, la planta no puede asimilar el sol y hacer el fotosíntesis como antes. Y ahora tienen los grillos, el saltamontes, que están viniendo en un récord. Es lo más alto que han tenido en 35 años. Y lo que no estaba destruido, ahora están viniendo y comiéndose todo. Afuera de eso tenemos la tormenta tropical Elsa, que pasó por ahí en Estados Unidos, que inundó bastantes ciudades ahí en Estados Unidos. El metro subterráneo en Nueva York estaba abajo del agua. También tenemos 15 millones de residentes ahí en Centroamérica, principalmente Honduras y Nicaragua. Menos mal tienen el Bitcoin para poder comprar, porque lo pueden hacer sin electricidad, ¿cierto? Menos mal. Afuera de eso estaba bueno, ¿cierto? Afuera de eso, en México tuvieron una tormenta de, ¿cómo se llama? Hail, como la nieve impactada, granizo. Que era tanto granizo que cayó. Acuérdate que ellos deberían estar ahora en el verano, que eran literalmente ríos pasando por las ciudades ahí en México. Y también tenemos una situación en China. Si ustedes no sabían, the Three Gorges Dam, la represa más grande del mundo, que actualmente dice que es tanta agua que tiene esa represa que el ángulo de la Tierra actualmente cambió un poco por eso. 27 de las regiones en China, que solo faltan 7, pero 27 de las regiones que tiene ríos que van a este río que lo aguanta, la represa de Three Gorges,
están en alerta de una emergencia por la cantidad de agua que han recibido. Y el año pasado, si ustedes no se acuerdan, cuando ellos tenían tantas lluvias, que se movió un poquito la represa. Además que el gobierno de China está diciendo que no hay ningún problema, ¿cierto? Entonces, muy interesante lo que va a pasar. Ojalá nada pasa, porque si algo pasa y se rompe esa represa, millones de personas pueden estar afectadas, porque es el río principal. Hasta tienen un ascensor para los barcos, imagínate, que puede ser bastante grave. Y también en Canadá tuvieron 710,000 rayos en tormentas durante esta época. También tienen una situación donde están teniendo tormentas de fuego por toda la sequía que han tenido. Es bastante grave ahí también. Estas son las noticias de esta semana, traders. Déjame saber si tienen preguntas. No se olviden de suscribirse acá en el canal y nos vemos la próxima semana.